Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, admirada, comentaba: «Jamás se vio nada igual en Israel». Pero los fariseos decían: «Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha». Palabra del Señor. ¿Qué significa enviar trabajadores para la cosecha? El mundo siempre lo ha visto así Jesús. Es como un sembrado que ya a estas alturas está listo. Se nota claramente quién es trigo, quién es cizaña, aunque todavía hay tiempo para convertirse en trigo hasta el momento mismo de la siega, por pura misericordia de Dios. ¿Cómo podemos convertirnos, transformarnos de malas plantas en buenas plantas? Es por la predicación, es por la fe. Pero la fe se adquiere cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando envía a sus apóstoles, les da como primera tarea evangelizar. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Enseñen en mi nombre. Sanen enfermos en mi nombre. Expulsen a los demonios en mi nombre. Y bautícenlos a todos en el nombre de la Santísima Trinidad. Esa es la tarea de la Iglesia. Y ahí entonces tenemos a los pastores, que representan a Cristo como cabeza, y los fieles, que representan el cuerpo de Cristo. También los miembros de la jerarquía, el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, somos parte de la Iglesia, somos fieles y al mismo tiempo pastores. Somos bautizados, pero también tenemos el ministerio de representar a Cristo, enseñando en nombre de Jesús, predicando en nombre de Jesús. Pero son muy pocos los pastores, pocos los trabajadores. La cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Es mucho más fácil en el mundo escuchar la voz del demonio, escuchar la voz del mismo mundo, con sus proclamaciones de felicidad inmediata e inmanente. Es mucho más fácil a veces escuchar el llamado de la propia naturaleza, que está manchada, que está marcada por el pecado original y que a pesar de el santo bautismo todavía no queda completamente reparada. Siempre tenemos la concupiscencia, tenemos la tendencia al mal, las heridas que hemos adquirido en nuestra vida y que hemos heredado. Entonces, es necesario que haya trabajadores para la cosecha, pastores que guíen a las ovejas. Es necesario que hayan médicos que sanen a los enfermos, y todo en el nombre de Jesús, porque es solamente Jesús quien puede hacerlo mediante sus ministros, sus enviados, sus servidores. En el comienzo del Evangelio dice que Jesús liberó a un poseso que tenía un demonio mudo. Esto es muy interesante porque estamos viviendo un tiempo en que parece que el demonio está suelto y hace lo que quiere con sus instrumentos. En los gobiernos de nuestros países se nota la mano del maligno en muchas ocasiones. Hay ocasiones en que excepcionalmente se nota la mano de Dios, como por ejemplo cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió recientemente considerar el aborto como un derecho constitucional. Eso está muy bien, pero normalmente estamos viendo malos ejemplos, malas maneras de gobernar
malas leyes que se están proponiendo, como el borrador constitucional en Chile, que es una propuesta totalmente diabólica, que aboga por el aborto libre, que está de acuerdo con profanar y pervertir a los niños y a los jóvenes en el ámbito de la moralidad, que está de acuerdo en que el país debe dividirse más, de acuerdo a las etnias, etcétera, que está de acuerdo en que las leyes son distintas para unos que para otros, que no permite tener una verdadera libertad de culto y de expresión, que no permite a los papás enseñar a los hijos de acuerdo a sus valores. En una palabra, es una ley del demonio, es un antidecálogo. Y uno piensa, bueno, claro, el demonio está actuando a través de los gobernantes, de los legisladores, pero hoy la palabra de Dios nos llama la atención porque tan grave como eso es el demonio mudo, es decir, los cristianos, los católicos, y más aún los pastores, los que tenemos que predicar la verdad, estamos mudos. Y eso es tan grave o más grave aún que las propuestas horribles que están haciendo muchos para invocar una ley satánica. ¿Por qué estamos mudos? ¿Por qué estamos callados? ¿Por qué no podemos decir las cosas por su nombre? ¿Por qué no denunciamos? ¿Por qué no somos más profetas? Tenemos un demonio mudo, tan terrible como el demonio de la violencia que se desató en 1919, en octubre, en Chile, y que ha ocasionado tanto dolor y tantos errores. Bueno, tan grave como eso es el demonio de la indiferencia, de dejar las cosas suceder, de no rezar, de no denunciar, de no anunciar, de no mostrar un camino de esperanza en Jesús, de no tener valentía para enseñar. Qué pena ver cómo en los colegios, en las redes sociales, se va adoctrinando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en un modo de vida contrario a la ley de Dios. Y muchas veces los profesores cristianos, los padres cristianos, los guías cristianos en la iglesia, los catequistas, los profesores de religión principalmente, los mismos sacerdotes, los mismos obispos, no estamos a la altura de evangelizar como Jesús. ¿Y por qué entra este demonio mudo? Por miedo, por dejación, por cobardía. Porque no tenemos el heroísmo de Cristo. Jesús, cuando hace sus milagros, Jesús cuando predica la palabra, cuando enseña la sabiduría que viene de lo alto, siempre es atacado. En el Evangelio de hoy también se dice que muchos consideraban entre los fariseos y otros jefes religiosos que Jesús podía hacer estos milagros por el poder de Satanás, es decir, desvirtuando todo. Y ese es el problema que no queremos enfrentar. No queremos destacarnos, tal vez, para hablar y actuar en nombre de Jesús, porque tenemos miedo del que dirán, miedo del mundo, que nos va a decir somos malos. ¿Qué se creen estos cristianos? ¿Qué se creen estos curas? ¿Qué se creen estos que se dicen católicos? Si representan una organización obsoleta que ya no corresponde a los tiempos actuales. Y tenemos miedo de que nos descalifiquen, que nos critiquen, que nos humillen. No somos como Jesús. Jesús era valiente. Le daba lo mismo si algunos pecaban contra el Espíritu Santo, diciendo que él actuaba con el dedo de Satanás. Seguía adelante con su misión. No los tomaba en cuenta. A veces los corregía, a veces los reprendía para ver si se convertían, pero sabía que ellos tenían su corazón endurecido. Qué pena dejarse llevar por el demonio mudo. Qué pena ser perros mudos que no ladran cuando viene el ladrón, cuando viene el malhechor a la casa familiar. Pidamos entonces a la Santísima Virgen que nos dé valentía para dar testimonio de Jesús, sin importarnos el respeto humano, o que nos humillen, o incluso que nos persigan, porque ya lo hicieron con Jesús y con todos los profetas.